Guardo las esperanzas de que podría encontrarlo con vida, porque no se ha encontrado tampoco absolutamente nada sobre rastros de él que si le hayan hecho algún daño. Entonces estoy yo en 50% de que lo podría encontrar con vida, a como también 50% que quiero encontrar su cuerpo, porque tampoco se merece que me lo hayan dejado como tirado. Estas son las palabras de Juliana de León, una madre cuyo hijo de 20 años tenía sus sueños encaminados a convertirse en cantante, pero su voz se apagó una trágica noche, tras una presentación que se convirtió en la última. Su desaparición sigue siendo un misterio en Guatemala y la palabra presunta se le antepone a la de muerte, pues aún es incierto su destino. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video para que conozcas detalles de la difícil investigación, así como una de las hipótesis sobre su paradero que resulta dantesca. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de José Zoel Cruz. Durante años, la música regional mexicana, que abarca una amplia gama de estilos y ritmos, ha traspasado las fronteras y se ha convertido en un fenómeno global que llega a todas las generaciones y capta nuevas audiencias. En esta música folclórica encontró sus sueños y metas José Zoel Cruz de León, quien nació el 5 de noviembre del año 2001 en el oriente de Guatemala. Oriundo de Guastatoya, un municipio del departamento El Progreso, José Zoel fue el primer y único hijo de los esposos Cruz de León, y desde el primer día se convirtió en la alegría de la familia. Sin embargo, creció solo con la figura de su madre, Juliana de León, porque su padre falleció en un accidente de tránsito apenas 5 meses después de su nacimiento. Pese a la tragedia, José Zoel conoció a su padre a través de la memoria y relatos de Juliana, quien siempre hacía actividades especiales en las fechas conmemorativas. A los 8 años, el niño comenzó a mostrar su pasión por la música. Cantaba las melodías de sus artistas favoritos, como el grupo mexicano Los Huracanes del Norte, e improvisaba instrumentos con pedazos de cartón. Un buen día, su madre le regaló un acordeón de juguete que consiguió en una tienda de segunda mano. A partir de ese momento, José Zoel se tomó muy en serio su papel y cada vez que había actividades familiares, se vestía con camisas cuadriculadas, llevaba su acordeón de juguete y cantaba para animar los festejos. Incluso a los 12 años, ya comenzó a destacar por sus interpretaciones artísticas. A partir de ese momento, aprendió a tocar la guitarra, el acordeón y a afinar su voz. Su pasión por la música la combinó con sus estudios y fue así como se graduó de perito en administración de empresas. Tenía intenciones de continuar su formación profesional en la universidad en Zacapa, pero la pandemia del coronavirus lo obligó a postergar la idea. A su sueño de alcanzar una licenciatura, lo superaba el de convertirse en un gran cantante y trabajar con músicos reconocidos.
Fue así como comenzó a presentarse en varios escenarios, ferias, desfiles hípicos y cumpleaños. Ya para ese entonces, había algunos locales que lo contrataban para amenizar eventos. José Zoel, a quien comenzaron a reconocer artísticamente como Zoel Cruz, logró incursionar en el género de música regional mexicana, donde compartió escenarios con artistas nacionales como Pedro Cuevas y Enrique Aguilar. Cada día avanzaba un paso más hacia su sueño de ser famoso, pues finalmente traspasó las fronteras y cumplió su meta de abrir conciertos a cantantes destacados y grupos del género regional mexicano, como José Alfredo Ríos Mesa, conocido como el Commander, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, principalmente. Tras casi 8 años presentándose en varios escenarios y pese al esfuerzo que conllevaba la carrera de cantautor en Guatemala, buscó contratar los servicios de un manager, pero abandonó la idea al darse cuenta que sus ganancias se reducirían considerablemente. Encontró la solución en sus amigos. Lo acompañaban a las presentaciones y lo ayudaban con el traslado, los músicos y la agenda, entre otras cosas. Con apenas 20 años, ya había alcanzado reconocimiento tanto nacional como internacional y estaba en la etapa de lanzar su primer disco en solitario. De hecho, mientras dure el efecto, una de sus canciones como solista, escrita de su puño y letra, logró más de 50,000 reproducciones en una de las plataformas más importantes de videos. Quienes lo conocieron y compartieron con él, lo describieron como un buen chico, noble, soñador, trabajador y muy amable, sobre todo con su público, pues estaba siempre dispuesto a complacerlos. El 12 de noviembre del año 2021, el cantante fue contratado para realizar un concierto en el Turicentro y restaurante Bosque Real, ubicado en la aldea El Tocino de Zacapa, a 104 kilómetros de su ciudad natal. José Zoel hizo un viaje de aproximadamente 1:30 junto a un amigo que era su confidente y lo trasladaba a todos los lugares donde tenía compromisos como cantante. Justo antes de su presentación, entre las 9:50 y las 10:40 de la noche, se comunicó por mensaje de texto con su madre, con quien siempre mantenía contacto. Subió al escenario del restaurante vistiendo una camisa dorada manga larga y un pantalón negro. El lugar estaba lleno con al menos unas 200 personas, quienes cantaron al ritmo de su música y lo ovacionaron al finalizar la presentación. Debido a las restricciones por la pandemia, el concierto terminó cerca de las 11 de la noche y cuando ya todos se preparaban para despejar el lugar, la armonía y felicidad del momento fue interrumpida por un grupo de hombres armados que en una acción tipo comando se llevaron a José Zoel. El cantante fue retenido y privado de su libertad por individuos desconocidos que portaban armas de fuego y bajo amenazas de quitarle la vida si no obedecía, lo obligaron a abordar una camioneta de color blanco con rumbo desconocido. En el último mensaje que José Zoel le envió a Juliana, justo a las 10:39 de la noche, le decía que cuando él tuviera dinero, lo primero que haría sería tenerla bien a ella. Se despidió de su madre recordándole que la amaba y después de eso no respondió más, pese a las insistentes llamadas de Juliana en las que le suplicaba que por favor respondiera. Esos mensajes en los que le preguntaba si todavía estaba allí fueron marcados como recibidos por la aplicación, pero el joven ya no los vio. Desde el preciso momento en que Juliana dejó de recibir las respuestas de su hijo, supo que algo malo estaba sucediendo, pero no fue sino hasta pasadas las 12 de la noche que confirmó lo que el instinto de madre le dictaba. A las 2:44 de la madrugada, el acompañante de Zoel le mandó un mensaje a Juliana explicándole lo ocurrido. Le contó que a él lo acababan de dejar salir del auto, pero que el cantante seguía en manos de sus captores.
En ese momento, el mundo de Juliana se vino abajo. Las peores cosas pasaron por su cabeza y lo único que rogaba a Dios era que le devolvieran a su muchacho sano y salvo. Aproximadamente 2 horas y media después del rapto, el acompañante de José Soel recibió una llamada desde el propio celular del cantante en la que le preguntaban dónde se lo iban a dejar y le decían que lo tenían en la zona de Santa Rosalía, un lugar de montaña famoso por sus cataratas, ubicado a pocos kilómetros del restaurante. Al parecer, el temor se apoderó del amigo, quien en ese instante apagó el teléfono y ya no se supo más nada de José Soel o de sus captores. De acuerdo con lo dicho por algunas fuentes periodísticas, el restaurante en donde José Soel cantó por última vez estaba ubicado en un área semidesértica a 4 kilómetros del centro de Zacapa y donde se sabía que el narcotráfico ejercía influencia. Las reseñas indican que esa área fue dirigida por líderes como Arnoldo Vargas, quien, de acuerdo con referencias que hallamos en torno a la historia de Guatemala, fue uno de los primeros narcotraficantes en convertirse en alcalde de Zacapa, tras cumplir una sentencia de 30 años y 5 meses de prisión en los Estados Unidos. Arnoldo fue acusado de conspiración, importación, posesión y distribución de cocaína. Regresó a su país natal y gobernó al pueblo por lo menos durante 4 meses, hasta que fue nuevamente extraditado. Presuntamente, en la zona también operaban miembros de los grupos leales a Waldemar Lorenzana, líder de los Lorenzana, una de las organizaciones de narcotraficantes guatemaltecos de más larga trayectoria, que incluso se decía que mantuvo vínculos con el cártel de Sinaloa. Luego de conocer lo sucedido y ante la falta de respuestas a las llamadas y los mensajes de texto, los familiares comenzaron a buscarlo y recurrieron a las redes sociales para llegar con el anuncio de la desaparición al mayor número de personas posible. Difundieron un boletín con la fotografía y las características físicas del cantante y rogaron que les suministraran cualquier información. Destacaron que su madre, familia y amigos estaban sufriendo sin saber nada de José Soel. Igualmente, sugirieron a quienes lo hubieran visto o tuvieran alguna pista sobre su paradero que se comunicaran con las autoridades policiales. Colegas y allegados al joven se sumaron a la campaña para tratar de que el mensaje se hiciera viral, con la esperanza de que, a medida que las personas compartieran los datos, surgiera información útil para localizarlo. Fue tanto el esfuerzo que lograron llegar con su inquietud a los medios de comunicación que pronto se hicieron eco de la desaparición. Y en medio de lo difícil que resultaba todo el proceso, Juliana se mantenía en pie gracias a la solidaridad y el apoyo de cientos de personas. 7 días después de la denuncia por la inexplicable ausencia del joven, la familia y amigos no tenían conocimiento de algún tipo de avance en la pesquisa y mucho menos información sobre el paradero del cantante. Frustrados y preocupados, realizaron una protesta frente a las instalaciones del Ministerio Público de Guatemala para exigir una investigación de lo acontecido. Con una gran pancarta en la que escribieron «Dios te proteja» y «Esperamos tu regreso pronto», los familiares de José Soel instaban a las autoridades a tomar en cuenta los testimonios de las personas que estuvieron cerca del cantante ese viernes 12 cuando lo vieron por última vez. El artista era una persona muy querida en el pueblo y su desaparición conmovió a los vecinos de Guastatoya, quienes no se conformaron con la marcha para pronunciarse por lo sucedido, sino que pusieron a disposición de todos una página web donde los lugareños pudieran hacer denuncias anónimas o dieran detalles para encontrarlo, siempre con la identidad del informante bajo resguardo. Juliana, la madre del cantante, afirmó que no buscaba ningún tipo de justicia o represalias.
Lo único que esperaba con la marcha pacífica era que la ayudaran a encontrar a su hijo sano y salvo. El día del suceso, el joven de 20 años había compartido a través de sus redes sociales distintas imágenes sobre su estancia en el lugar de la presentación, y esos 200 invitados presentes en ese evento eran la primera fuente de investigación de los funcionarios de la Fiscalía, que intentaban determinar si efectivamente lo vieron salir del lugar acompañado. No obstante, esa primera pesquisa no dio resultados. Al parecer, el único testigo del suceso fue su amigo, de quien luego se supo, por boca de la misma Juliana, que cambió varias veces la versión de los hechos. De acuerdo con lo dicho por Juan Luis Pantaleón, el vocero de la Fiscalía del distrito de Zacapa, se había tomado en cuenta la declaración de la madre, grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros indicios de la investigación, con lo cual esperaban ubicar al joven en los próximos días. No obstante, un mes después del suceso, aún las autoridades del Ministerio Público no habían avanzado, o si lo hicieron, mantuvieron hermetismo ante lo hallado. Lo que sí se dijo fue que ante lo complicado de la investigación y debido a la forma de operar de los sospechosos, la investigación por el caso de José Soel pasaba a manos de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. En un breve mensaje del Ministerio Público que ofrecía actualización de las pesquisas, se informó que la Fiscalía a la que se le remitió el caso tenía competencia para investigar y perseguir delitos que causan mayor perturbación y en los cuales estaban involucradas personas muy peligrosas. Juliana, en diversas ocasiones, publicó en sus redes sociales la desesperación que tenía al no saber nada sobre el paradero de su hijo y el daño que le causaba la incomunicación con sus captores. Por esos motivos, el 15 de diciembre, junto a su familia y varios amigos, comenzó una nueva campaña en las redes ofreciendo una recompensa por información certera que los llevara a dar con el joven cantante. En este punto, las desgarradoras palabras de Juliana, la madre de José Soel, daban cuenta de que tenía solo un 50% de esperanza de encontrar a su hijo con vida y poder abrazarlo. El otro 50% ya lo daba por perdido, debido a la clase de gente que se lo llevó a la fuerza. Juliana estaba viviendo una terrible pesadilla, llena de incertidumbre e impotencia, aunque mantenía la fuerza apoyándose en Dios y pensando en que sus otros hijos, producto de un segundo matrimonio, la necesitaban. Sin embargo, el perder a su primogénito, a quien le decía el berrinchudo de mamá, era algo que no podía aceptar. Entretanto, la Fiscalía decidió hablar claramente y sin rodeos. Kleiber Sical, el jefe de la Fiscalía asignada al caso, informó que la investigación sobre la desaparición forzada de José Soel se iba tornando cada vez más compleja y arriesgada. De acuerdo con sus primeras declaraciones, la única hipótesis era que al chico se lo había llevado una banda de crimen organizado relacionada con el narcotráfico de la zona. Mientras la familia seguía con el alma en vilo, a casi un año de la extraña desaparición del cantante que conmocionó al gremio artístico y al pueblo de Guastatoya, se asomaron las primeras hipótesis sobre el violento hecho y se manejaba la posibilidad de un crimen pasional. De acuerdo con algunas fuentes periodísticas, el joven había tenido un acercamiento con la esposa de un narcotraficante y por ello se lo llevaron. El Ministerio Público confirmó que en el restaurante ocurrió un problema entre José Soel y un hombre llamado Hugo Roberto Galdames Pineda. Derivado de ese suceso, fue retenido y llevado a la fuerza por los hombres armados que su amigo describió. Los investigadores siguieron la pista de la última llamada desde su celular y determinaron que, cuando se realizó, el cantante estaba en compañía de Hugo y otro sujeto que lo acompañaba
de nombre José Armando Granados Gallardo. Pese a ello, la versión en la que coincidieron la mayoría de los medios surgió de manera extraoficial y se centraba en otro personaje terriblemente oscuro. Se trataba de Hans Bräuner Lemus Lorenzana, un narcotraficante que se hacía llamar el Sultán y que pertenecía al clan de los Lorenzana, criminales de larga data en la región. Hans era nieto de Waldema, alias el Patriarca, uno de los grandes capos de la droga en Guatemala, que murió pagando condena en los Estados Unidos. En cuanto a su madre, Marta Julia Lorenzana, la situación no era mejor, ya que fue detenida y extraditada también a territorio estadounidense en diciembre del año 2021 por ser un elemento clave en los casos de tráfico de sustancias ilícitas de la familia. Hans, quien continuó con sus turbios negocios familiares, estaba casado con Shadia Alejandra Ramírez Vázquez, una mujer joven que celebró su cumpleaños en un restaurante propiedad de la familia, y ese día contrataron al cantante José Soel para amenizar la velada. Una de las hipótesis fue que durante la fiesta el joven cometió el grave error de complacer con una canción a la mujer del narcotraficante. Algunas fuentes más atrevidas informaron que fue un canto al oído, lo cual desató la furia de alias el Sultán, quien ordenó acabar con la vida del cantante. Con las nuevas pistas, el 14 de febrero del año 2022 se llevó a cabo un operativo especial en el que fueron capturadas 3 personas. Los primeros fueron Hugo y José Armando, los 2 hombres que estuvieron en compañía del cantante cuando hizo la última conexión desde su teléfono celular. De hecho, algunas fuentes informativas aseguraron que Hugo era el administrador del local donde se llevó a cabo la fiesta para la cual contrataron a José Soel. La tercera persona capturada fue Shadia, la mujer de El Sultán, a quien detuvieron en flagrancia tras conseguirle una cantidad considerable de drogas. Los investigadores, que hicieron las pruebas pertinentes de campo, confirmaron que se trataba de cocaína. Durante la jornada, que estuvo bajo la coordinación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, los oficiales allanaron 7 viviendas y en una de ellas fue incautada la camioneta blanca utilizada para cometer el delito contra José Soel. Además, incautaron diversas armas de fuego, municiones y teléfonos celulares. Uno de los inmuebles allanados fue una finca ubicada en la colonia Edín Loyo, justo en el centro de Zacapa, la cual estaba separada por un trayecto de apenas 4,4 kilómetros o 12 minutos en vehículo del lugar en donde el cantante fue visto por última vez. La hipótesis de la Fiscalía acerca de lo ocurrido se dio a conocer finalmente tras las capturas de los sospechosos. Según la pesquisa, José Soel fue llevado a la fuerza desde el restaurante Bosque Real hasta esta finca del centro de Zacapa. Basados en ese detalle, los investigadores extendieron la búsqueda en esa zona, con la utilización de herramientas y equipo especial como georradares y drones multiespectrales con los cuales esperaban identificar el área. El tipo de drones utilizados durante el operativo tiene la particularidad de evaluar el terreno y a través de un índice espectral se ocupa de buscar el desarrollo de nuevas plantas, ya que de acuerdo con las investigaciones, cuando hay un cuerpo enterrado, este actúa como una especie de nutriente para la vegetación. En este punto, ya las autoridades estaban convencidas de que a José Soel le habían arrebatado la vida y fue enterrado en la finca cercana al restaurante donde hizo su última presentación. Por ello, los funcionarios realizaban excavaciones en busca de indicios de posibles restos humanos
en esa zona. Sin embargo, nada fue encontrado. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala apoyó con las labores de excavación, pero tampoco logró encontrar nada. Ante la falta de evidencias y la imposibilidad de hallar restos humanos, surgió una de las hipótesis más dantescas. Uno de los escenarios que manejaban los investigadores era que el cuerpo de José Soel pudo haber sido dado como alimento a los animales exóticos que aparentemente tenían en cautiverio dentro de la finca. Para las autoridades, las detenciones de Hugo y José Armando significaban un duro golpe al crimen organizado, y dada la peligrosidad de los dos hombres, así como la posibilidad de que intentaran rescatarlos, ambos fueron trasladados por vía aérea a la capital guatemalteca con el objetivo de garantizar su seguridad y la integridad del proceso judicial. El informe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado determinó que el rastreo de los teléfonos celulares fue fundamental para que dieran con los sospechosos. Como parte de las indagaciones, una línea de la investigación apuntaba a que existió una relación previa entre José Soel, Hugo y José Armando. Durante 27 meses, Juliana buscó justicia para su hijo. Estuvo presente casi a diario a través de marchas, comunicación con los medios y especialmente mediante mensajes de amor que le dejaba en sus redes sociales. Sin embargo, cuando las autoridades orientaron el curso de las investigaciones hacia una peligrosa organización de narcotráfico, Juliana se vio obligada a callar su lucha y por temor a represalias abandonó Guatemala. Cuando la madre de José Soel recibió la noticia sobre la captura de las personas relacionadas con la desaparición de su hijo, ya estaba en el extranjero, y aunque se daba como un hecho la confirmación de su mayor temor, que era el fallecimiento de su hijo, también fue un alivio saber que habían apresado a 3 de las personas relacionadas con la desaparición, y eso era un gran avance para la justicia que tanto reclamaba. En el juzgado de mayor riesgo se llevó a cabo la audiencia de presentación de Hugo y José Armando, y durante el acto el juez les dio a conocer el motivo de su detención. Ambos hombres fueron acusados de secuestro debido a que José Soel continúa registrado como desaparecido y su cuerpo no ha sido localizado. Luego de la lectura de los cargos, Héctor Sarmientos, el abogado defensor, solicitó que los acusados quedaran recluidos en la cárcel militar de Mariscal Zavala, pues existían temores fundados de que si los enviaban a otra dependencia judicial, sus vidas correrían un grave peligro. Ese mismo día, se anunció que el 22 de febrero se realizaría la audiencia de primera declaración donde los dos sospechosos serían escuchados. Sin embargo, esta audiencia fue aplazada y posteriormente, a solicitud de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la investigación que se lleva a cabo por la desaparición del cantante se declaró bajo reserva. A partir de ese momento, no se ha suministrado más información oficial de los avances en el caso. Para justificar la solicitud de tener el expediente bajo reserva, la Fiscalía explicó que se trataba de un acto de violencia muy sensible, por el cual se continuaba con una serie de investigaciones principalmente encaminadas a determinar si los detenidos formaban parte de alguna estructura relacionada con el narcotráfico. A tan solo 20 días del operativo en el que fueron capturados los 3 sospechosos, otra noticia sacudió a Zacapa y en especial al clan Lorenzana, cuando Hans Broiner Lemus Lorenzana, alias El Sultán, de 26 años, fue abatido a tiros por asaltantes no identificados en un restaurante de la zona. Ese 2 de marzo, en la escena del crimen, las autoridades encontraron más de 80 casquillos de bala y a otros 2 hombres fallecidos, quienes al parecer eran guardaespaldas de Hans. De acuerdo con algunas fuentes, la violencia con la que actuaron los perpetradores
dejó ver que se trataba de una disputa por quién ocupaba el poder dentro de la organización de traficantes de sustancias ilícitas. Sobre la detención de la pareja del sultán ronda el misterio. Efectivamente, fue capturada con algunos kilos de drogas, pero luego de su arresto, las autoridades silenciaron por completo lo relacionado con ella. Ni siquiera existen datos sobre su primera audiencia de presentación. Por tanto, hasta esa fecha no ha sido corroborada ni desmentida la tesis sobre el crimen pasional relacionado con Shadia, su marido y el cantante. Han transcurrido 3 años de la desaparición de José Soel Cruz, el cantante de apenas 20 años que soñaba triunfar y ayudar a Juliana. Cada día su madre lo recuerda con una especie de altar que colocó en su hogar, en donde conserva las camisas manga larga que lo caracterizaban, sus fotos y algunos objetos personales. En uno de los últimos mensajes dedicados a su hijo, le escribió que lo llora día y noche y jamás podrá sacar ese dolor de su vida. De acuerdo con datos suministrados por organizaciones que luchan en favor de los derechos humanos, en los últimos 18 años desaparecieron en Guatemala más de 42,000 personas, y eso ha hecho que el país se encuentre en la lista de los 15 más violentos del mundo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.